Hola, buena noche. El día de hoy vamos a revisar un tema importante como es que es la bronquiolitis. ¿Ya? La bronquiolitis es una enfermedad de la vía aérea inferior, es una enfermedad infecciosa cuyo mecanismo de acción o de presentación, por en dicho, es la de un fenómeno obstructivo. Cuando hablamos nosotros de patologías infecciosas de vía aérea inferior, vamos a dividir en dos grandes grupos, como son patologías obstructivas y patologías restrictivas. La bronquiolitis, al igual que el asma, que a continuación vamos a también a revisar, son obstructivas. ¿Qué significa esto? Que por el mecanismo fisiopatológico de ambas entidades, van a provocar un aumento de la resistencia de la vía aérea inferior. Ustedes saben que la vía aérea inferior de cualquiera de nosotros tiene un diámetro específico por el cual entra y sale el aire. Ese intercambio gaseoso que permite que nosotros estemos con vida. Pero en estas patologías, por la presencia de moco o por la presencia del aumento del diámetro de los bronquiolos, va a ocasionar precisamente una dificultad a la salida del aire desde el alveolo, desde el pulmón hacia la vía aérea superior. Bien, acompáñenme a revisar este tema muy frecuente en la edad pediátrica, sobre todo en los lactantes menores. Bueno, como la han venido a definir muchos autores, como una enfermedad infecciosa aguda de la vía aérea inferior que afecta a niños menores de 2 años. Y se caracteriza ¿por qué? Por la inflamación. La inflamación del epitelio bronquial que puede llegar a un estado de necrosis del mismo epitelio de forma bilateral, ¿sí? Causando esta incapacidad ventilatoria. Ventilación es el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. El germen más frecuentemente asociado a este cuadro es el virus sincicial respiratorio. También está involucrado el rinovirus, el bocavirus, el adenovirus, el metaneumovirus, enterovirus, coronavirus e influenza, perdón. La forma más frecuente de transmisión de estos virus es por contacto directo, ¿ya? O contacto indirecto a través de la manipulación de objetos contaminados, por las llamadas gotitas de fluye, por los excesos de tos, estornudos, ¿por qué? Porque son micropartículas que uno llega a aspirar al estar en contacto con este grupo de pacientes. La fisiopatología viene determinada por el aumento de moco, ¿ya? Por el aumento de moco endoluminal del bronquiolo terminal. Sucede que este virus va a penetrar por la vía aérea superior inicialmente, ¿sí? Es por eso que al inicio del cuadro va a simular un cuadro catarral, un cuadro faríngeo, probablemente laringio, y va a llegar hasta ¿dónde? Hasta la parte terminal del bronquio, ¿sí? Es ahí donde se va a depositar este germen, ¿sí? Y va a entrar en contacto con el epitelio bronquial. Y se supone que cuando entre en contacto con este epitelio, se vayan a liberar factores proinflamatorios que van a hacer que se secrete gran cantidad de moco al interior del bronquiolo. Puede ser y va a producir una obstrucción total o parcial de este, ¿sí? Va a producir entonces una obstrucción total o parcial de esta luz. Entonces,
si llega a tener una necrosis epitelial, fácilmente por procesos proinflamatorios puede llevar a desencadenarse una, una organización necropurulenta. Y esto va a ocasionar un colapso de la vía aérea, ¿sí? Una reacción inflamatoria propiamente dicha que va a involucrar inclusive al alveolo. Es por eso que en algunas imágenes radiológicas de bronquiolitis pueden llegar a evidenciarse algunas opacidades infiltrados bilaterales, ¿sí? Simulando, digamos, este proceso de colapso de la vía. Estamos simulando procesos de consolidación. Bien. ¿Qué más? La clínica. Como ya habíamos mencionado en relación a la clínica, va a iniciar con signos de infección respiratoria alta, ¿sí? Porque es por donde va a ingresar el virus. Va a ocasionar rinorrea clara, fiebre, gradualmente, conforme vaya llegando hacia lo que es el pulmón propiamente dicho, vamos a llegar a encontrarnos con sibilancias, con cuadros de taquipnea. Esa taquipnea va a ser secundario a esa obstrucción bronquial, ese impedimento de una adecuada ventilación, lo cual le provoca al lactante a aumentar su frecuencia respiratoria para saciar esa sed de oxígeno y esa necesidad de eliminación del CO2. Por supuesto, el chiquito va a tener rechazo alimentario, no va a querer lactar, ¿sí? Y si no se da el soporte necesario inmediato, puede llegar a tener un fracaso respiratorio total. Es decir, presentar datos de insuficiencia respiratoria comprometiendo el estado general del organismo. ¿Vamos? Bien. Para la evaluación clínica, ¿sí? Primero, hemos dicho que esta patología se va a presentar generalmente en chicos menores de 2 años. Es así como lo han definido muchas literaturas, ¿sí? Segundo, va a venir acompañado de un cuadro clínico al inicio catarral con algo de fiebre y al examen físico va a llamar la atención el aumento del trabajo respiratorio y la presencia de sibilancias. Para tal motivo se han elaborado tablas que nos ayuden a nosotros a definir frente a qué estamos, frente a qué grado de compromiso está llegando el niño. Esta es el score de tal modificado, ¿sí? En el cual se valora la frecuencia respiratoria, se va a valorar que ha de ser las sibilancias, si existe cianosis, si existe retracción. Los puntajes van a ir de 0 a 3 y de acuerdo a lo que nosotros vayamos evidenciando y al grupo etario, se le va a colocar un valor. Se va a considerar como un tal leve, como un cuadro leve, a un puntaje menor a 4, moderado de 5 a 8, grave de 9 a 12. Esta evaluación se la hace observando al lactante. Y de acuerdo a lo que nosotros encontremos, vamos a definir frente a qué cuadro estamos, ¿sí? Bien. En cuanto al laboratorio se refiere, muchos hospitales ya a esta altura cuentan, digamos, con métodos diagnósticos, ya sea por ELISA o por biología molecular, que nos ayudan a determinar tempranamente la presencia de un virus. Eso ayuda mucho porque ante la duda del agente etiológico al cual nosotros nos estamos enfrentando, muchos pediatras suelen abusar del tratamiento antibiótico, pero una vez que nosotros detectemos la presencia de un virus y sea compatible con la clínica de bronquiolitis, habremos que abstenernos de esta conducta.
No es necesario, según la literatura, solicitar un hemograma o un PCE si acaso no se sospecha de algo más severo, de una coinfección. En esos casos de por ahí sí, pero generalmente como de rutina, pues no. Pero si estamos frente, digamos, a un niño que está con mucho tiempo sin comer, mucho tiempo con restricción hídrica debido a la dificultad respiratoria que tiene, bueno, habrá que valorar su medio interno, pero son esos los momentos en los cuales uno debiera solicitar laboratorio, ¿sí? Ahora, si bien el niño puede que ingrese a la unidad de emergencias o al consultorio y esté con una gran dificultad respiratoria, también se puede solicitar gases arteriales para valorar el estado de oxigenación y ventilación del niño hasta qué grado está comprometido. En este grupo de pacientes suele estar mayormente afectado lo que es la cuestión ventilatoria, es decir, que vamos a encontrar más una acidosis respiratoria que una hipoxia. En grados avanzados puede ser una presencia de acidosis respiratoria e hipoxemia, pero generalmente una acidosis respiratoria. En cuanto a radiografía se refiere, Eh, también muchos estudios han determinado que los hallazgos radiológicos en este grupo de pacientes no tienen mucha significancia en cuanto a la resolución del cuadro y manejo se refiere. Pero clásicamente se observa un tórax hiperinsuflado, ¿sí? Hiperinsuflado, con compromiso intersticial bilateral difuso. em, Como les había mencionado anteriormente, pudiéramos encontrar algunas imágenes de condensación o atelectasia que nos pueden indicar un compromiso más severo, un cuadro viral sobreinfectado, pero al ser un estudio complementario, lo que va a mandar siempre ha de ser la clínica. La clínica, si vemos a un bebito que está comprometido, que tiene mucha fiebre, que es de un cuadro evolutivo de mayores días, probablemente estemos frente a una sobreinfección y ahí sea realmente necesario pedir una imagen de tórax, una ecografía pensando en un mayor compromiso. Pero si estuviéramos con un tal de 4 o 3, una bronquiolitis leve, de por ahí no justificaría hacer estos estudios. Pero como siempre, todo dependerá de la valoración clínica y el criterio médico. Aquí en interno, bueno, yo veo que el niño entra a las emergencias, entra al consultorio con esta historia clínica de cuadro faríngeo, laríngeo, respiratorio, con mucha sibilancia, algunas sibilancias son audibles y los papás te dicen, pareces como si su pechito silbara. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, agarro mi tableta de tal, ¿sí? Y valoro sibilancias con el fonendoscopio a la expiración, inspiración, expiración, son audibles a distancia, si está cianótico o no. Y sobre todo tengo que saturarle, ¿no? Si bien nosotros en la altura somos un poquito condescendientes con la saturación de oxígeno, pero mucho va a depender de qué grupo etario estoy valorando, ¿no? Si es muy chiquito, no, o sea, ya de por sí es un factor de riesgo, ¿no? Hay que preguntarnos si este bebé está pudiendo alimentarse o no, y como estoy mencionando acá también, factores de riesgo para bronquiolitis grave, ¿no? Menores de 6 meses de edad, de por ahí el niño vive lejos, la madre o los cuidadores no tienen la suficiente educación como para verlo en la casa, dificultades de traslado. Entonces son cosas que se tienen que considerar al momento de considerar la internación del paciente en un hospital. Bien, en cuanto al tratamiento.
Mucho se ha estudiado en la bronquiolitis sobre cuál sería el tratamiento adecuado, ¿sí? Y, infelizmente, depende del punto de vista de cualesquiera, los resultados son contradictorios, unos a favor y otros en contra. Por eso es que se dice que las preferencias son individuales o institucionales, ¿sí? No tanto relacionados con la gravedad del paciente. Ya dependerá del manejo de cada colega o de cada grupo institucional cómo lo va a hacer. ¿Por qué? De entrada, el tratamiento es oxígeno. Sí, oxígeno porque chico desatura. Entonces hay que brindarle oxígeno, buscando de por ahí saturaciones tolerables. Si no vamos a exigirle un 100%, porque si nosotros esperaríamos encontrar un 100%, no sería tan, digamos, justificable, porque si uno, al momento que ustedes revisen el marco teórico de esta presentación, van a ver que la resolución de la bronquiolitis tiene su tiempo, ¿sí? De 7 a 14 días. Entonces tenemos que ser tolerantes con la saturación de oxígeno, porque no por querer encontrar una cifra adecuada el chico va a estar internado por mucho tiempo, no. Felizmente estos chicos están internados entre 3 y 5 días, ¿no? Hasta que se resuelve el proceso agudo. Ya luego se puede dar de alta con una saturación tolerable. Que sé que este proceso inflamatorio que se lleva en la vía inferior va a llevar a un proceso regenerativo que va a conllevar su tiempo y que si yo lo interno por demasiado tiempo, puedo yo predisponerlo a otros tipos de infecciones nosocomiales. Bien, ¿qué se indica, digamos, desobstruir las narinas? Porque este proceso inflamatorio puede comprometer la vía aérea superior y estar frente a rinitis obstructiva. Lo que tenemos que hacer es desobstruir las mismas. En cuanto a nebulizaciones, lo que se recomienda de por ahí es utilizar la solución hipertónica con la finalidad de fluidificar ese moco que se ha formado en la parte inferior de los pulmones por el mecanismo fisiopatológico con una solución hipertónica. Esta se prepara a partir de solución salina más un agregado de cloruro de sodio en ampolla. ¿Qué más? Tratar la hipertermia, por supuesto, por supuesto. Todo esto, la fiebre, la sed de oxígeno que el niño tiene, ese trabajo respiratorio de por sí que es muy alto, conlleva mucho, mucho metabolismo, ¿sí? Demanda mucha energía y encima que el chico esté con fiebre, imagínense, el trabajo incrementa aún más. Realimentar precozmente, sí. Sí, se ha visto que hidratar, alimentar al niño es muy necesario, porque cuando el paciente llega con un trabajo respiratorio realmente alto, ¿sí? Con polipnea, con fiebre, esto hace que el chico pierda líquidos, ¿sí? Las pérdidas insensibles, que así se llaman, van a ser muy altas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hidratarlo con la cantidad necesaria como para reponer esa cantidad de energía y líquidos que está perdiendo el niño. Es por eso que la alimentación tiene que ser precoz. ¿Por qué? Porque este trabajo respiratorio, esta fiebre, este proceso inflamatorio está demandando energía y es lo que hay que aportarle al niño, ¿no? Ahora, si está en un centro hospitalario el niño y todavía tiene datos de dificultad respiratoria, pero no de insuficiencia, podemos nosotros echar mano de la sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para que mediante la sonda le demos los requerimientos necesarios. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a la fisioterapia respiratoria, no. Se ha visto que no es recomendable hacer ningún trabajo fisioterápico con la finalidad de expulsar mocos y demás. No, no se ha visto grandes resultados.
no, muy contradictorios. En cuanto al uso de broncodilatadores, el salbutamol, igualmente no se ha visto que sea justificable su uso, sobre todo en niños más pequeñitos. ¿Sí? No se ha visto una gran mejoría mediante su utilización. De por ahí sí, en chiquitos más grandes, más allá del año de edad, cerca de los 2 años, pudieran ayudar, pero en gran medida no. Corticoides tampoco se ha visto su gran utilidad, al igual que la utilización de adrenalina, ¿sí? No se ha visto algo que justifique su utilización, al igual que lo que es el bromuro de hipatropio. ¿Estamos? Bien. Tampoco debían administrarse antihistamínicos, sedantes, ni antivirales como la ribavirin. Y por supuesto, como les había mencionado anteriormente, si la clínica, los hallazgos radiológicos, pero sobre todo la clínica, indica que este cuadro es viral, no debiera usarse antibióticos, a menos que sí realmente sea justificable. ¿Sí? Y para ello es mucha ayuda de por ahí detectar al germen etiológico. En nuestro medio, felizmente, existen laboratorios que hacen estudios ya moleculares para identificar a los probables virus, agentes bacterianos atípicos, típicos involucrados en un proceso respiratorio. Si acaso ustedes llegan a tratar ese tipo de pacientes, pueden consultar estos laboratorios particulares o institucionales de acuerdo al lugar donde ustedes trabajen para identificar, ¿sí? Este tipo de virus y evitarse nomás el por si acaso de inicio de antibióticos. Bien. Ahora, si nuestro niño requiere más oxígeno o realmente está con una acidosis respiratoria por el hecho de que acumuló CO2 debido a que se ha interrumpido completamente el proceso de ventilación por la obstrucción severa que puede tener el niño, podemos nosotros valorar su ingreso a terapia intensiva, ¿sí? Que nos llevaría a nosotros a valorar su ingreso a terapia intensiva. Por supuesto, una desaturación de oxígeno, ¿sí? Si nosotros le hemos llegado a administrar oxígeno por los medios que nosotros convencionales que tenemos a la mano en la sala, no alcanzas a saturaciones adecuadas, es un niño al cual hay que referirlo inmediatamente. Fácilmente estos niños de tener una dificultad respiratoria pueden pasar a tener una insuficiencia respiratoria. Eso significa que pueden llegar a condicionar alteración del estado mental. Fácilmente estos chicos se pueden deteriorar y estar muy somnolientos, tener datos de bajo gasto cardíaco, es decir, tener extremidades frías, pulsos débiles, que no orinen. Nos está hablando de que el compromiso respiratorio ya está teniendo una repercusión sistémica y fácilmente puede llevar a un fracaso cardíaco, es decir, a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si el compromiso respiratorio de nuestro niño es realmente severo, no duden en consultar o hacer la referencia a un centro de mayor complejidad, si acaso se encuentran en niveles de atención con capacidad resolutiva limitada. ¿Estamos? Bien. ¿Qué se le puede ofrecer de inicio a un niño que
requiere asistencia ventilatoria, una ventilación no invasiva, ¿sí? Con un CPAP o la utilización de cánulas de alto flujo. Las cánulas de alto flujo han sido introducidas ya hacia mitades de la anterior década. Sí, son sistemas de oxigenación mediante el cual se le administra cierta presión, cierta cantidad de oxígeno para tratar de mantener permeabilizada los alvéolos y tratar de vencer esa resistencia pulmonar secundaria a este proceso inflamatorio. Pero bueno, eso ya es motivo de otra charla, pero ustedes tienen que saber que si un chiquito está mal, que ya tiene datos de insuficiencia respiratoria, por favor no duden en transferirlo. Y bueno, ¿a quién voy a egresar? Por supuesto, a un niño que sature adecuadamente, sí, el aire ambiental, por lo menos en un periodo de 12 horas. En bebitos más chiquitos tendré que verlos por lo menos 24 horas sin oxígeno para considerar su alta. Consideraré darle alta a un niño que se alimente completamente y que, por supuesto, los factores sociales, ambientales sean los adecuados para egresar a un paciente. Pero no acaba ahí. Lo que hay que hacerles es un seguimiento. Porque se ha visto una relación existente entre los pacientes que tienen bronquiolitis o que tuvieron bronquiolitis cuando niños, con un desarrollo de asma o una edad más en la edad escolar, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al gran compromiso que haya tenido la bronquiolitis, puede llegar a tener una pérdida de la función pulmonar. Y puede ser un chico que fácilmente tenga cuadros repetitivos de hiperreactividad bronquial, es decir, no va a ser la primera vez que lo vamos a ver. Y como hemos mencionado anteriormente, cuando uno de estos niños se ha infectado por el sincicial respiratorio, no quiere decir que nunca más lo va a volver a hacer. Puede volver a ser infectado. Entonces, un niño que sea internado por bronquiolitis deberá ser seguido por consulta externa, viendo todos los factores que pueden desencadenar una crisis de hiperreactividad bronquial. Pueden ser algunos factores alérgicos, inflamatorios, inmunológicos, ¿sí? Es por eso que lo que se ha estado haciendo en estos niños son activar recomendaciones preventivas. Por ejemplo, cuando un niño se va a internar con bronquiolitis, lo que se tiene que hacer es desinfectar todo lo que ha estado en contacto con el paciente. El estetoscopio, el oxímetro, el lavado de manos para evitar la transmisión intrahospitalaria si acaso el niño está internado. ¿Sí? Se ha venido desarrollando anticuerpos monoclonales específicos para el sincicial respiratorio como el palivizumab. Sí, sobre todo esta práctica se lo viene haciendo acá en nuestro país vecino como la Argentina, a quienes protegen especialmente a los prematuros de 32 semanas, aquellos niños con diagnóstico de displasia broncopulmonar, aquellos chiquitos que quedaron oxígeno dependientes, aquellos chiquitos que tienen cardiopatías. Sí, entonces se los viene vacunando, se los vacuna meses antes de que llegue el invierno. ¿Para qué? Para reducir esa carga que supone atender a estos pacientes tanto en centros de segundo nivel, tercer nivel, e incluso las terapias intensivas. Cuando llega la ola del sincicial respiratorio, es increíble, en las terapias intensivas se llenan. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser aparatoso esta infección, como que puede llegar a ser
un cuadro leve de resolución rápida, también puede llegar a tener una evolución aparatosa. De ahí que nosotros, particularmente yo, insisto mucho en que se evalúe completamente al niño, se lo observe, se lo detecte tempranamente, si tiene algún dato de insuficiencia respiratoria o que no va a ir bien en tus manos o donde estés, en el centro donde trabajes, preferentemente hay que derivarlo. Pero bueno, como conclusiones, es una patología del menor de 2 años. Su diagnóstico principalmente es clínico. Muy pocas veces se va a utilizar laboratorios, radiografías o estudios moleculares. Y entre toda la controversia que refiere al tratamiento, todos coinciden que el soporte necesario para este tipo de enfermedad sigue siendo el oxígeno y la hidratación adecuada. ¿Sí? Darle oxígeno porque va a requerir oxígeno e hidratarle porque con el trabajo respiratorio que éste está teniendo, con la fiebre que puede llegar a tener, por el consumo metabólico que puede tener, por la gran demanda de los músculos, por la dificultad respiratoria que tiene, mínimamente tiene que hidratarse y tiene que nutrirse este bebé y darle el oxígeno. Felizmente esta práctica se hace en la mayoría de los casos. Para aquellos que tengan un deterioro, es recomendable nomás referirlos a tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, nada, eso sería todo con referencia a este tema. Les agradezco y hasta otra oportunidad.